de marzo. Aquí ya empezamos a hablar que la materia prima siempre va a estar al 100%. La materia prima siempre va a estar al 100%. Nunca va a existir conversión en materia prima. Nunca. La materia prima siempre va a estar al 100%. Pero me dan los costos de conversión, el 80%. Estos costos de conversión, ¿a qué fecha se identifican? ¿Al inventario inicial o al inventario final? ¿En qué fecha se ubican? ¿Inventario inicial o inventario final? Sí, yo les pediría que contestaran, porque yo puedo responder, yo puedo resolver, pero este tema sí tiene que ir con mucha participación de ustedes, porque es importante, aunque vamos, ahorita ya vamos un poco corriditos, pero yo quiero seguir preguntando. Si no participan, pues sencillamente yo resuelvo. Este inventario está al inicio del proceso, 80%. Nos van a dar dos tipos de costos. Nos van a dar costos unitarios, nos van a dar costos unitarios, como es este caso, 35 la materia prima, 5 la mano de obra y 250 los gastos indirectos de fábrica. Aquí no aplica el porcentaje, aquí aplica el porcentaje, lo contrario, aquí aplica el porcentaje porque son inventarios unitarios. Y cuando nos dan los costos totales, no aplica el porcentaje. Aunque no lo dan, no me molesta, no me afecta, porque ya me están dando los costos totales. Dos formas puede venirles, con costos unitarios y con costos totales. Cuando son costos unitarios, ahí sí me afecta mi porcentaje. Y cuando son costos totales, ahí no me afecta porque me están dando ya los costos finales. Durante el periodo se inició, muy importante, se inició 25,000 unidades. Como les había dicho, hay un informe de producción, hay que hacer un informe de producción que está compuesto de 3 partes: unidades iniciadas en el proceso, unidades distribuidas en el proceso y unidades equivalentes. ¿Qué es lo que voy a utilizar para costear? Unidades equivalentes. De estas unidades que se iniciaron, ¿en qué fecha se iniciaron? En el mes de marzo. Traíamos 4,000 unidades del mes de febrero, tenemos 29,000. Y dice que se terminaron de procesar y trasladar al siguiente centro 25,000 unidades. ¿Cuántas me quedan? 4,000. Dice que se averiaron 200. Aquí explico. Al decir se averiaron, vamos a conocer, después del concepto de unidades terminadas, trasladadas, vamos a conocer un concepto que se denomina unidades terminadas retenidas. Estas unidades terminadas retenidas, si se dan cuenta, tienen un concepto en común con el anterior: unidades terminadas transferidas. El concepto en común son que son unidades terminadas. Las unidades terminadas retenidas, realmente lo que pasó fue que alguien no aprobó que pasaran al siguiente proceso, pero estas unidades están totalmente terminadas. Estas unidades están totalmente terminadas, pero se quedaron para una revisión final, pero no hay producción equivalente ahí. Están al 100% en sus 3 elementos del costo. Y muy importante conocer el concepto que habla de producción terminada. Tanto las unidades terminadas transferidas como las unidades terminadas retenidas se consideran en el universo de unidades terminadas. ¿Por qué? Porque tienen el nombre en común. Después vamos a tener las unidades averiadas. Las unidades averiadas son unidades en merma normal. ¿Qué es merma normal? Es aquel desgaste intrínseco del proceso productivo de la materia prima. Ustedes han visto esas fábricas de relojes finos, así altos, aquellos que son hechas de madera y que en el centro está un relojón de oro. ¿Han visto esos grandes relojones que ponen en las casas de lujo? Que la fábrica está ahí por Antigua. Sí, Si yo te pregunto a ti,
cuando tú agarras la madera y la cortas, ¿qué es lo que cae al momento de cortar? Y tú la lijas, por ejemplo, o tú le pasas un aparatito encima para que te quede bonito, que te quede bien fino. Toda la viruta o el acerrín. Correcto. Tú dijiste los dos elementos. La viruta es cuando tú le pasas una cosa así como para dejarla fina, y el aserrín es cuando tú cortas la madera a los tamaños que tú necesitas. Al hacer esos dos procesos, tú tienes una merma normal que se llama viruta y que se llama aserrín. Tú no puedes evitar eso porque la madera, al momento de extraerla del árbol y volverla tablas, tienes que hacer esos procesos. Eso es merma normal. Por ejemplo, cuando estoy haciendo una prenda de vestir y estoy haciendo el hilo, estoy haciendo uniones del hilo. Y el hilo, la máquina está reventando y el hilo está haciendo uniones, y yo va a cortar pedacitos y uniendo el hilo. Todo ese desperdicio que se está haciendo de hilo es merma normal. Es merma normal. Cuando uno los rollos para tejerlos, igual corto pedazos que no están uniformes, y eso es merma normal. Solo que en el caso de la madera, tú me dijiste, se conoce como viruta, se conoce como aserrín. La jerga, en el idioma textil, se conoce como chingaste. Cuando dicen, ¿cuánto salió de chingaste? Tantas libras. El chingaste es esa merma normal. Entonces, estamos claros que es una merma normal, está intrínseca en la materia prima, se incorpora en el costo de la producción y es parte del costo. Después vamos a conocer, como les decía, esto es merma normal. Normalmente se tiene que perder ese producto en el proceso productivo. Pero también vamos a aprender otro concepto que se denomina pérdida extraordinaria. La pérdida extraordinaria se da por negligencia, o sea, un trabajador es negligente y daña una materia prima. Ejemplo, por ejemplo, alguien botó aceite en un proceso productivo y no limpiaron. Viene otro operario con una carreta llena de tela y se resbala y bota la carreta encima del aceite. ¿Qué va a pasar con esa tela? Se va a dañar. Eso es una pérdida extraordinaria. Por negligencia, también puede ser por ignorancia, contratar un recurso humano que no está capacitado, y por dejadez, negligencia, ignorancia y dejadez de la persona. Se equivocó, no le puso atención, no estar concentrado y dañó el producto. Por eso cuando alguien me dice póngame puntos por procedimiento, es un tema muy delicado. O sea, usted póngame puntos porque yo puse un montón de números. Por ejemplo, ahorita hay un juicio contra un médico que cortó un riñón que no era, cortó el riñón bueno y dejó el riñón dañado. Y él dice, yo el procedimiento lo hice bien. O sea, por procedimiento yo corté el riñón. Lo único que corté el riñón bueno, y el riñón dañado lo dejé. Entonces yo el procedimiento lo hice bien. Entonces no podemos calificar solo porque puse números, porque un estado financiero que dio pérdida y ustedes lo presentan como con utilidades, pues ahí está el estado financiero, y por procedimiento hay rubros de un estado financiero, pero el resultado es incorrecto. Entonces, no es en ninguna carrera el procedimiento es tan importante como el resultado. El resultado es muy importante. Igual es en una planta industrial. La pérdida extraordinaria es por negligencia, ignorancia o impericia. Impericia es una persona que lamentablemente no está concentrado en su trabajo. Y el resto dice que quedó al 75%. Vean, tenemos dos porcentajes, 80 y 75. Este 80 representa el inventario en proceso inicial y este 75 representa el inventario en proceso final. Después tenemos el centro 2,
¿Se dieron cuenta? Ya no hice preguntas porque no quieren contestar. Llenado, dice, al inicio del mes habían unidades 2000 en proceso al 80%. Aquí pues estamos hablando nuevamente el 28 de febrero o 1 de marzo. Y los costos son materia prima 7,000, mano de obra 9,000 y gastos de fábrica 8,000. Aquí es donde yo les decía que si les dan los costos totales ya no tienen que aplicar el porcentaje. El reporte de producción indica que se terminaron y trasladaron 22,000. Se habían recibido 25,000 más 2,000, 27,000 del proceso. De esas 27,000 se terminaron y transfirieron 22,000, quedando 5,000. Se terminaron y retuvieron 1,300, quedando 3,700. De esas se dañaron al final 100 unidades. Muy importante el tema final. Muy importante el tema final. Las unidades, si se dañan al inicio, ¿será que yo le incorporé costos del proceso? No, trae sus costos del proceso anterior. Entonces no tengo por qué costearlas. Si las unidades se dañaron al final, obviamente yo ya le agregué materia prima, mano de obra, gastos indirectos de fábrica de mi proceso y por lo tanto los tengo que costear. Esa es la gran diferencia. Este término nunca lo esperen tan así. ¿Qué pasa si yo diría por defectos de maquinaria, al terminar de llenar, se dañaron 100 unidades? Por defectos de maquinaria llenadas, se dañaron 100 unidades. ¿Inicio o final? Bueno, ya no preguntes. Final. Final. Es bien importante que ustedes busquen inicio o final, pero no lo esperen así porque no es la isla de la fantasía donde todos sus deseos se vuelven realidad, sino que ustedes también tienen que interpretar. No esperen, es que no dice inicio, no dice final, pero si dice las unidades por defectos de maquinaria se destruyeron llenadas, significa que se destruyeron al final, ¿verdad? Entonces les va a venir un poquito de interpretación y eso se considera pérdida extraordinaria. ¿Por qué es pérdida extraordinaria? Porque hay negligencia, hay ignorancia o hay impericia. Impericia de la materia prima, impericia del obrero o impericia de las máquinas. Y aquí nuevamente me dan proceso 90%. ¿Cómo lo debo interpretar? Al final del proceso. ¿Cómo debo interpretar este? Al inicio del proceso, o sea, un inventario en proceso inicial. 1 de marzo, y aquí 31 de marzo. Y por último tengo el centro de empaque. Dice que durante el mes se terminaron y trasladaron a la bodega de producto terminado 20,800. Por un accidente se destruyeron 200 unidades, pero vean, al inicio. Si dijera por un accidente se destruyeron 200 unidades llenadas, ¿al inicio o al final? Inicio. Al final. No, al inicio. Entonces, llenadas. ¿Cuál es el proceso que estoy trabajando? ¿Cuál es el Empaque. Empaque. ¿Y cuál es el proceso llenado? ¿El 2 o el 3? El 2. 2. Sería al inicio. Si dijera se destruyeron 200 unidades empacadas, estoy hablando de unidades destruidas al Final. Final. muy bien. Y si digo llenadas, unidades destruidas al Inicio. Inicio. lo cual se considera pérdida extraordinaria, quedando el resto al 80%. Si se dan cuenta, este centro, ¿qué le falta que los otros centros traían? ¿Qué le falta a El este primer centro? porcentaje. Costo de conversión. Sí, pero ¿cómo se llama eso? Inventario Inicial. Inicial. inicial en proceso. O sea, este centro no trae unidades iniciales en el proceso. Muy bien. Y después nos dan los costos, que ya los vimos. Nos dan los costos por centro: 76, 14, 5, 102, 56 y 38, 16, 68 y 45.
El inventario de producto terminado al 28 de febrero era de 2.500 unidades y nos dan el costo total. Y este al 28 se va a convertir en un inventario en el mes de marzo. ¿Cómo se le llama? Final. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Productos terminados, final. Inventario de productos terminados inicial, porque es al 28. Final van a ser estas 20.800. Tienen que empezarse a ubicar. Las ventas del mes fueron 20.650 unidades. ¿Será que las puedo surtir con esto? Sí, pero tengo un inventario inicial. Entonces, primero tengo que ver qué método voy a usar. Y nos dan el precio, 40 y 32, le quito el IVA, ya tengo mis gastos de operación en 166. Se solicita que ustedes hagan su informe de producción, que ahorita vamos a iniciarlo. Hagan el informe de costos por departamento centro. Hagan los costos unitarios por centro. Hagan su evaluación de la producción terminada, transferida y retenida, destruida y en proceso por centro. Determinar la ganancia, o sea, utilizando el método PEPS de estado de resultados, hacer las partidas contables y el estado de costo de producción. ¿Tenemos alguna dudita del enunciado? Por favor, les voy a pedir que lo tengan en mano, el enunciado, porque yo no estoy en mi oficina, estoy fuera y no lo cargo, entonces necesito pedirles algunos datos. ¿Tenemos alguna dudita del enunciado? No liga hasta ahorita. Bueno, no quieren contestar ustedes ya en la recta final. Pasemos al caso práctico. Licenciado auxiliar, ¿estás en clase? Licenciado auxiliar, ¿estás en clase? No está en clase el auxiliar. Vamos a hacer vamos a explicarles dos formas de resolver. La forma resumida, que es esta, y la forma ampliada, que es la siguiente. Por favor, ya como estamos no contra el tiempo, sino que ya no hay tanto tiempo para dejarles margen de su última práctica, por favor, la práctica la tienen que empezar a hacer ya, porque yo termino el tema de proceso continuo. Por ejemplo, hoy, mañana tendrían que entregar su práctica. Y ustedes dirán, ¿por qué nos está presionando tanto? Porque tenemos que entregar ya notas. Entonces el auxiliar me tiene que pasar sus notas, pero lamentablemente no está conectado. Entonces él tenía que estar enterándose y ustedes, por favor, ahorita sí tienen que correr un poquito porque les tenemos que dar ya sus notas de prácticas para que ustedes estén satisfechos y si hay algún error todavía nos da tiempo de corregir. Entonces, por favor, vamos a esperar que él se conecte y lo vamos a poner al tanto a él, aunque él debería estar dentro de clase. El informe de producción es muy importante. El informe de producción está dado en unidades. El informe de producción solo analiza unidades. El informe de producción solo analiza unidades y tiene 3 procesos: preparado, llenado y empaque. Está compuesto de 3 partes, ¿se recuerdan? Les dije unidades o producción por distribuir, que si yo les pregunto en qué fecha me ubican aquí, la respuesta sería 1 de marzo. 1 de marzo. El 1 de marzo se ubican las unidades por producir o distribuir. ¿De cómo se compone? Se compone de un inventario en proceso inicial, que si yo les pregunto en qué fecha se ubican, alguien me puede decir 28 de febrero y le diría, está bien. Y si alguien me dice, yo lo ubico el 1 de marzo,
Yo le diría, está bien, las dos fechas están correctas. El inventario en proceso es del 28 de febrero o 1 de marzo. Después tenemos unidades comenzadas en el periodo. Unidades comenzadas en el periodo. Puede también decirle unidades iniciadas en el periodo. Comenzadas o iniciadas es un sinónimo. Las unidades iniciadas en el periodo, esa es una potestad exclusiva del centro 1. Esa es una potestad exclusiva del centro 1. Ningún centro puede iniciar producción que no sea el centro 1. El centro 1 es el único que puede iniciar producción. El centro de preparado. Después tenemos unidades recibidas del centro anterior. El centro 1 aquí se excluye. El centro 1 nunca va a poder recibir unidades del centro anterior. ¿Por qué? Porque no existe un centro que le antecede. Y por supuesto tenemos total. Tenemos total y ahí es la sumatoria. El segundo rubro se denomina distribución de unidades o de producción. Si alguien me dice ubíqueme en una fecha, lo ubicaría en 31 de marzo. 31 de marzo. ¿Cómo se conforma? Se conforma de unidades terminadas y transferidas. Unidades terminadas y transferidas quiere decir que las unidades que se terminaron en el proceso pasan al siguiente proceso. También se conforma de unidades terminadas y retenidas que por cualquier papeleo quedaron en el proceso, pero que no se lograron transferir. Ya hablamos de la merma normal, que es intrínseca en la naturaleza, y es el daño, pero que se debe materializar en unidades, es el daño que sufre la materia prima y que realmente no se recupera. Se puede vender como su producto, se puede vender como material dañado. Y las unidades destruidas dijimos que era por impericia, negligencia o ignorancia. Impericia de no darle mantenimiento a las máquinas, ignorancia de tener un operario no capacitado y negligencia de que la persona llegó a trabajar en no condiciones óptimas. Y las unidades destruidas dijimos que eran al inicio y dijimos que eran al final. Y por último, el inventario en proceso final. Si me preguntan en qué fecha me ubico ahí, me ubico en el 31 de marzo. Muy importante esto, 31 de marzo. El inventario en proceso. Algo muy importante es que este total me debe cuadrar siempre con mis unidades a distribuir. Siempre me debe cuadrar con mis unidades a distribuir. Y por último, pues aquí yo manejo los porcentajes del proceso, que no es necesario. Ya tengo claro que la materia prima es al 100%. La mano de obra, aquí ya estoy hablando de los porcentajes finales, es del 75% y el 75%. En la vida real, estos porcentajes siempre varían. Esto lo hace el señor analista de costos conjuntamente con el ingeniero de planta. Ellos, bajo premisas técnicas, determinan los porcentajes del costo de conversión. Y por ejemplo, este podría ser 75 y este podría ser 60%. Este podría ser una cantidad X y este podría ser 65%. Muy raro estos porcentajes son idénticos en la vida real. Pero como aquí es fines didácticos, ¿para qué los vamos a poner a hacer tanto cálculo? Pero si les viniera, pues eso es vida real. La vida real es que la mano de obra directa y los gastos indirectos de fábrica nunca tienen un mismo porcentaje. Muy bien. Y esta es la parte más importante, el tercer rubro, que son las unidades o la producción equivalente. ¿A cuánto equivalen las unidades? Y decimos que las unidades terminadas y transferidas son las que se trasladan al proceso siguiente. Las terminadas y retenidas también son unidades terminadas, pero se retienen para un último proceso. Y por supuesto, las unidades destruidas solo se trasladan al informe las que fueron al final. Y aquí pues tenemos el inventario final en proceso,
cuánto equivalen las unidades, tanto materia prima al 100%, la mano de obra al porcentaje de conversión y los gastos de fábrica al porcentaje de conversión. Y eso nos da las unidades equivalentes, tanto para materia prima, para evaluar materia prima, para evaluar la mano de obra directa y los gastos indirectos de fábrica. Empecemos a resolver entonces y empezamos en el centro 1. ¿Se recuerdan que hablamos de 4.000 unidades en proceso? Tenemos 4.000 unidades y también dice el enunciado que se comenzaron a procesar 25.000 unidades. 4.000 y 25 nunca vamos a poder recibir del centro anterior. Tenemos un total de 29.000 unidades por distribuir. 29.000 unidades por distribuir. En este mismo centro, se recuerdan en la lectura, dijimos que se terminaron y transfirieron 25.000. No hay unidades terminadas y retenidas. Si yo les pregunto de estos dos conceptos, ¿qué miran ustedes uniforme en los dos conceptos? ¿Qué término ven ustedes que se parece? ¿O qué término La ven? palabra terminadas. Correcto. Si yo te digo a ti que hubieron terminadas y retenidas 2.000, esto no es parte del enunciado, 2.000. Yo te hago una pregunta. Por favor, indíqueme usted cuántas unidades se terminaron en el proceso en el centro de preparado. ¿Cuánto me darías? 27.000. Muy bien. Si yo te digo a ti el 5%, aquí ya les cambié la pregunta. Yo les digo, el 5% de merma normal corresponde a unidades terminadas. ¿A quién se lo aplicarías? ¿A qué cantidad? A los 27.000. Muy bien. Si yo te digo, la merma normal es el 5% de las unidades transferidas, ¿a qué número se lo calcularías? 25.000. Correcto. Si yo te digo las unidades retenidas, 2.000. a 2.000. Muy bien. Bien, estamos claros con el concepto. Con uno que yo escuche, que me domina el tema, y los demás escuchan. Pues aquí no tenemos terminadas y retenidas, tenemos 200 unidades en merma normal, pero en este ejercicio me lo están dando completo, me están diciendo las unidades, pero imagínense que me den el 5% de merma, me den el 2% como es en la vida real, yo tengo que calcularlo y ahí sí tengo margen de error. ¿Cuántas unidades destruidas tengo? No tengo, entonces digo, tengo una producción de 29 menos 25, ¿cuánto me quedan? 4. Menos 200 que tengo aquí, 3.800. Y esas unidades quedarían en proceso. ¿Cuántas unidades tengo? 29.000. Miren, me cuadra con las unidades de producción. 29.000 y 29.000. ¿Vamos bien? Y aquí tengo los porcentajes. Dice que la materia prima al 31 de marzo está al 100 siempre. Y la mano de obra y los gastos al 75. Y aquí tengo mi informe de producción equivalente. 25.000 unidades, ¿a cuántas equivalen? A 25.000. Terminadas y retenidas no tengo. Destruidas al final tampoco tengo. Inventario en proceso, 3.800 al 100% equivalen a 3.800. 3.800 al 75%, 2.850. 3.800 al 75%, 2.850. ¿Se recuerdan que aquí hablamos de los elementos? 2.800. Y ya con esto yo puedo sacar mis unidades equivalentes. 25 más 3.800, 28.800. 25 más 2.850, 27.850. 25 más 2.850, 27.850. ¿No problemas con el centro de preparación, de preparado? No le todo bien. Pasemos a llenado entonces. ¿Cuántas unidades dijimos en el enunciado que hay en inventario en proceso? 2.000. Nunca un centro 2 puede iniciar producción. Nunca puede comenzar producción. ¿Y estas unidades de dónde las recibe? Del centro anterior. ¿Cuántas le trasladó? 25.000. Pero pongámoslo complicado. ¿Qué unidad de medida estamos trabajando en preparado? ¿Qué unidad de medida estamos trabajando? ¿Qué unidad de medida estamos trabajando en preparado?
Bueno, muy bien, unidad, muy bien. Asumamos que aquí sea SIGPAC. ¿Qué unidad de medida estoy trabajando en llenado? ¿Qué unidad de medida estoy trabajando si fueran SIGPAC? Paquete de 6. Entonces aquí, ¿será que recibió 25 o recibió menos? Recibió menos, recibió como 4.000. 1167. Esto lo que les estoy diciendo es que tengan cuidado. Revisen las unidades de medida que estén trabajando en cada proceso. ¿Qué pasaría si esto fueran SIGPAC? Fuera al revés. Aquí en lugar de unidad serían SIGPAC y aquí unidades. ¿Qué tendría que hacer? Multiplicarlo Multiplicar por 6. por 6. Muy bien. Ya les expliqué entonces que las unidades de medida no necesariamente van a venir las que sean más fáciles, ¿verdad? Entonces tengo 2.000 más 25.000. Este proceso está en 27.000 unidades. ¿Cuántas unidades terminé y transferí? 22.000. ¿Cuántas unidades terminé y retuve? 1.300. Si yo preguntara cuál es la producción terminada de este proceso, ¿cuánto me diría? Muy bien, muy importante el concepto, a la pregunta que les están haciendo. ¿Y por qué hablo de terminadas? Porque los dos tienen el mismo nombre. Miren, este se llama Carlos y este se llama Carlos. Entonces la producción toda va a ser terminada porque tiene el mismo nombre. 22 más 1.300. ¿Cuántas unidades tiene merma normal? No tiene, pero sí tiene unidades destruidas. 100. Y fueron al final. Ya hicimos también ejercicios cuando no les venga el concepto final. Entonces digo 27 menos 22 igual a 5, menos 1.300, 3.700, menos 100, 3.600. ¿Cuánto me quedaron en proceso? 3.600. Sumo y me da 27.000. ¿Se dan cuenta? Me cuadra con mi producción iniciada. Bien, y los costos de conversión me dice que la materia prima siempre está al 100%, la mano de obra al 90% y los gastos de fábrica al 90%. Equivalen a 22.000 unidades terminadas y transferidas, 1.000 retenidas y solamente pasan las unidades destruidas. ¿Pero por qué? ¿Cómo lo expliqué? ¿Por qué solo esas pasan? ¿Por qué solo esas unidades pasan? ¿Cuál es el concepto del por qué las unidades destruidas al final pasan? Lo he explicado varias veces. Porque al final ya sufrió su proceso productivo. Porque ya tiene los costos de los elementos del centro. Tiene su materia prima, tiene su mano de obra y tiene sus gastos indirectos de fábrica. Y yo necesito costearlas para saber cuánto gasté en esas unidades que se destruyeron al final. Si se destruyeron al inicio, ¿será que ya gasté en materia prima, mano de obra y gastos indirectos de fábrica del proceso? No. No. Y por lo tanto, los costos de estas unidades destruidas al inicio se quedaron en el proceso. Se quedaron en el proceso. En el proceso anterior. Muy bien. Y en el inventario tengo 22 más 1.300 más 100, 3.600. 3.600 al 90, 3.240. 3.600 al 90, 3.240. Entonces tengo unidades equivalentes 27.000, 26.640 y 26.640. Terminando el segundo proceso, si no hay dudas, pasamos al centro de empaque. Al centro de empaque. ¿Se recuerdan que vimos en este enunciado que no había inventario en proceso inicial? Nunca va a poder iniciar o comenzar un proceso. Y por supuesto, recibe del proceso anterior 22.000 unidades. Soluciones tecnológicas, auditoría de... Recibe 22.000.
Ya hicimos unos ejemplos de materia de unidades de medida diferentes. Por ejemplo, si estos fueran quintales, y estos fueran libras, lo multiplico por 100. Si estos fueran arrobas y aquí necesito libras, lo multiplicaría por 25. Y así sucesivamente tengo que dominar algunas unidades de medida. Entonces tengo 22.000 unidades. Dice que terminé y transferí a la bodega de producto terminado 20.800. No hay unidades terminadas y retenidas, pero sí hay unidades destruidas al inicio, 200 unidades. 20.000 más 200, 21.000. Tengo 22.000, me quedaron 1.000 en proceso. Total 22.000, vean, me cuadra. Bien. Y ya tengo claro que la materia prima está al 100, la mano de obra al 80 y los gastos indirectos de fábrica al 80. 20.800 y 1.000 para la materia prima y 800 para la mano de obra y 800 para los gastos de fábrica. Unidades equivalentes, 22.000. Hay un error. Aquí es 20.000 más 1.000. 21.800 y aquí son 20.800 más 800, 21.600 y 21.600. ¿Dudas con el informe de producción en forma reducida? No, Lick. Rick, yo solo tengo duda con respecto a los porcentajes. O sea, yo tengo ahí los porcentajes de la mano de obra directa, la materia prima y los gastos de fabricación, ¿correcto? Esos porcentajes, ¿a dónde es que se aplican? Ahí me perdí un poquito. Ya sobre qué base es que se aplica. Perdón, la pregunta parece algo tonta, pero Tienes dos porcentajes. Tienes costo de conversión inicial y costo de conversión final. Estos son los porcentajes de tus unidades en proceso final y lo aplicas a las unidades en proceso final. Si yo te digo materia prima está al 100%, ¿a cuántas unidades equivalen 3.800? ¿A cuántas equivalen? a 3.800 porque es el 100%. Yo te digo 3.800 en mano de obra al 75, ¿a cuántas unidades equivalen? ¿A cuánto equivale? Ok, ya. 150. 250. Y en gastos de fábrica, 3.800 al 75%, ¿a cuánto equivale? 2.850. Pues el porcentaje, ya. Ahí está, buenísimo. Estás determinando tus unidades equivalentes. Ok, gracias. Siempre preguntar en el momento para que no te quedes muy atrás. Bueno, este es el método, este es un formato, más bien dicho, muy detallado. Yo recomiendo que resuelvan en la forma anterior, pero también se los voy a explicar porque si se sienten cómodos, ustedes pueden usar este. No vayan a usar los dos. Aquí yo estoy trabajando doble, pero la idea es que ustedes tengan dos formatos. Es el mismo formativo, informe de producción en unidades, solo que los centros lo abro, centro de preparado, abro los elementos del costo, materia prima, mano de obra y gastos indirectos de fábrica y total. Centro llenado, materia prima, mano de obra y gastos indirectos de fábrica y total. Centro de empaque, materia prima, mano de obra y gastos indirectos de fábrica y total. Si se dan cuenta, abro todos los procesos con sus tres elementos del costo. Mientras que aquí lo abro al final. Lo abro por unidad hacia abajo, en forma vertical, y allá lo abro en forma horizontal. Esa es la única gran diferencia, pero donde ustedes se sientan cómodos, ahí resuelven. Y empezamos también con el informe de producción. Inicial 4.000, 4.000, 4.000. Es más laborioso y les va a robar un poco más de tiempo, pero por favor, ustedes siéntanse cómodos donde quieren trabajar.
Unidades comenzadas en el periodo 25.000, 25.000 y 25.000. Nunca recibe el centro anterior porque no existe. 29.000. Miren cuánto tenía el centro anterior, 29.000. Y aquí lo tenemos con 29.000. Y ahí tenemos distribución de unidades, 25.000, 25.000. Porque es más laborioso. Terminada si lo tenías, aquí no tenemos nada, aquí tampoco. Merma normal 200. Inventario en proceso 3.800, 3.800, 3.800. 29, 29, 29. Miren, y cuadra con 29.000. Y aquí es un poco más 100%, 75 y 75. Lo mismo que tengo en el otro cuadro. Unidades terminadas y transferidas, 25.000. Terminadas retenidas no tengo, destruidas tampoco. Y aquí ya aplico los porcentajes. 3.800 al 100%, 3.800. 3.800 al 75, 2.850. Y 3.000 al 75, 2.850. Pero aquí lo tengo hacia abajo. Igual aquí, pero ya por elemento del costo. Igual trabajo el centro de nada. 2.000 unidades en inventario inicial, nunca voy a poder procesar, recibo 25.000, en total 27.000. Y tengo 22.000 terminadas y transferidas y 1.000 terminadas y retenidas. 100 unidades destruidas al final y 3.600 en proceso. Aquí tengo los porcentajes, 100, 90 y 90. Y tengo mis unidades terminadas y transferidas. Mis unidades terminadas y retenidas. Y tengo mis unidades destruidas al final. Materia prima 3.600, 90% de 3.600, 3.240, 90% de 3.600, 3.240. Y me da unidades equivalentes 27.000, que ustedes lo pueden ver en el extremo, en la G40, 26.640 y 26.640. Y por último, tengo el centro último, que es el centro de empaque, donde vimos que no habían unidades en inventario. Habían 22.000 unidades recibidas del centro anterior, que me dan 20.000 unidades terminadas y transferidas a bodega, 200 unidades destruidas al inicio. Sí, 200. Y por supuesto un inventario en proceso de 1.000. Ahí me quedan mis 22.000 igual, y estas están al 100, 80 y 80. 20.800 terminadas y transferidas, 1.000 en proceso, 800 equivalentes y 800 equivalentes. Y me dan 21.800, 21.600 y 21.600. Prácticamente lo mismo que tengo acá, solo que aquí bien detalladito. Pues ustedes deciden, uso este formato o uso este formato para resolver o uso este que está más a detalle. Este es un poco más laborioso y roba un poco más de tiempo. Pero los dos pueden usarlos donde ustedes se sientan cómodos. ¿Problemas con el informe de producción? Bueno, si no tenemos problema, hablemos un poco del informe de costos. El informe de costos, si se dan cuenta, tiene el mismo formato. Si se dan cuenta, tiene el mismo formato que tiene la forma de resolver 2. El mismo formato de la forma de resolver 2. Miren. Centro de preparado, materia prima, mano de obra y gasto de fábrica. El mismo. Por eso es que esta forma es agradable, pero les roba un poco de tiempo. Pero por favor, yo no quisiera hablar ni de uno ni de otro mal, sino los dos son buenos. Este informe de costos, a diferencia del informe de producción, como su nombre lo indica, lo que me interesa son los quetzalitos.
Allá me interesaban las unidades. Aquí lo que me interesa son los quetzales. Y me interesa evaluar la materia prima directa, la mano de obra directa y los gastos indirectos de fábrica. Y por supuesto, determinar mi costo total. Ya habíamos dicho que estos inventarios, la materia prima siempre va a estar al 100, la mano de obra y los gastos de fábrica al 80%. Empecemos entonces con este formato. Los informes de costos se componen de 3 partes: los costos por distribuir. Los costos por distribuir se compone de unidades base de cálculo y se compone de distribución de costos. 3 partes tiene este informe: costos por distribuir, unidades base de cálculo y distribución de costos. Empecemos con costos por distribuir y vamos a costear los inventarios en proceso inicial. Los inventarios en proceso inicial. Si yo les pregunto en qué fecha se ubican, me pueden decir 28 de febrero o 1 de marzo. Los dos son correctos. Y empezamos. En mi informe de producción, yo dije que habían 4,000 unidades en materia prima. 4,000 unidades. Y el enunciado me dice que tiene un costo del 35%. Pero como está al 100, digo 4,000 unidades por 35 me da 140,000. ¿Problema de dónde saqué el 140,000? Bueno, nos vamos a la mano de obra y digo 4,000 unidades. Y mi costo, dice el enunciado, que está en 5 quetzales al 80%. Entonces digo 4,000 por 5 por el 80%, 16,000. ¿Problema de dónde saqué los 16,000? Vale. Bueno, pasemos a los gastos de fábrica. Los gastos de fábrica me dice que son 4,000 unidades a 250 por el 80%. 4,000 por 250 por el 80%, 8,000. Sumo los tres costos y me dice 164,000. Y aquí van a salir todas las preguntas. Si yo les pregunto, por favor, en el centro de preparado, ¿cuál es el costo total del inventario en proceso? ¿Qué valor me van a dar? ¿A qué porcentaje está tu costo de conversión inicial del centro de preparado? ¿Tienen ahí su enunciadito? ¿Tenés tu enunciadito en la mano? ¿Alguien que tenga el enunciado en la mano? 100%. No, costo de conversión. ¿Alguien tiene el enunciadito en la mano? 75%. 80%. 75 o 80. 75 el de preparado. Entonces está mal, es 75. ¿Al inicio dice eso, mijo? ¿O al final? No, al final, y el resto queda un proceso al 75% de costo por conversión. No, al inventario inicial, ¿en qué porcentaje? Al inicial 80, sí está bien, perdón. 80. Tengo dudas. Entonces, los costos de conversión del inventario inicial, ¿a qué porcentaje están? Por favor, pongan atención porque después dejan los exámenes teóricos en blanco. Y después, ¿quién tiene la culpa? Es que él no explica. ¿A qué porcentaje está el inventario inicial? 80%. Muy bien. Después hablamos de los costos del periodo. Eso los vamos a tomar del enunciado. Les expliqué que probablemente les vengan dentro de cada proceso o en el caso de este ejercicio vienen afuera. ¿Cuánto tenemos en materia prima? 76,000. ¿Cuánto tenemos en mano de obra? 14,000. ¿Y cuánto tenemos de gastos de fábrica? 5,000. ¿Cuál es el costo total? 96,560. Si yo les preguntara, por favor, indíqueme el costo del periodo del centro de preparado, ¿cuál sería su respuesta? Costo del periodo. ¿Cuál sería su respuesta? 96,560.
Si te preguntara, por favor, indíqueme los costos del periodo de mano de obra, ¿cuál sería tu respuesta? Costos del periodo, por favor, lean el apellido, no se vayan de boca. 14.635. Correcto. Y aquí sumo los costos. Sumo 216, 30,000 y 13,000. En total de costos, 260,000. Si yo les preguntara, indíqueme el costo total de gastos indirectos de fábrica del periodo del centro de preparado, ¿cuál sería su respuesta? 13.925. Muy bien, estamos ahí. La segunda fase son las unidades base de cálculo. Y esto es bien importante porque cualquier error aquí es fatal. Esto lo tenemos acá, nosotros lo determinamos. 28,000, 27,000 y 27,000. 28,000, 27,000 y 27,000. Entonces agarramos el costo total y lo dividimos dentro de las unidades base de cálculo y me da un costo unitario. Agarramos el costo total, lo dividimos dentro de las unidades base de cálculo y nos da un costo unitario. Agarramos el costo total, lo dividimos dentro de las unidades base de cálculo y nos da un costo total. 7.50, 1.10 y 50 centavos. Si yo les preguntara, por favor, díganme los costos, el costo unitario total del mes de marzo, ¿cuál me daría? 9,10. Y si yo les preguntaría del mes de febrero, ¿qué me contestarían? Tenemos en materia prima, 35. ¿Cuánto tenemos en mano de obra? 5. ¿Y cuánto en gasto de fábrica? 250. ¿Cuánto tengo en total? 42.50. ¿Estamos de acuerdo? Vean la pregunta que les puedan hacer. Por favor, indíqueme el costo total unitario al mes de febrero, 42.50. El costo unitario al mes de enero, al mes de marzo, perdón, 9.10. Bien. Y aquí pasamos a la última fase, que es la distribución de costos. La distribución de costos. Empezamos por las terminadas y transferidas. ¿Cuántas unidades terminadas y transferidas tengo en materia prima en el primer centro? 25,000 unidades. 25,000 unidades por 750, 187,000. 25,000 unidades por 1.10, 27,500. 25,000 unidades por 50 centavos, 12,500. Costo total, 225,000. Si yo les preguntara, por favor, indíqueme el costo total de las unidades terminadas y transferidas, ¿cuánto me darían? 227,500. Este número, por favor, siempre cuídenlo. Este número, por favor, siempre cuídenlo. Si está por abajo del costo total, ¿cómo ven su resultado? ¿Saludable o malo? ¿Cómo lo ven? Si el costo total es 260 y ya distribuyeron 227, ¿cómo lo ven? Saludable. ¿Qué pasa si aquí en lugar de 227 dijera 265,000? ¿Lo ven saludable ahí? No, Lick. Que Ok. estamos arriba. Está por arriba de este, hay algún error. Ya no sigan haciendo números, porque ahí lo único que harían son números. Y después se enojan que sus números no estén bien calificados, pero están malos. Por favor, siempre compárenlo contra su costo total. No estoy diciendo que este esté malo, probablemente aquí haya un error. Error de suma, error de cualquier cosa. Pero aquí ya no es de seguir. Si este está por encima de este, ya no sigan, revisen aquí bien, revisen sus costos unitarios, revisen sus unidades de base de cálculo, porque todo lo que estén haciendo ahí son solo números, es de poner números y poner números y números. En este centro no hay unidades retenidas, no hay unidades destruidas que evaluar, pero sí hay en proceso. ¿Cuánto tiene el informe de costos? Tiene 3,800. 3,800 por
750, 28.500. Y desde aquí ustedes pueden empezar a ver por elemento. 187 más 28.500, 216. ¿A quién se parece? A este. Ahí ustedes pueden ver que su materia prima ya les cuadró. Muy bien. Y se van al segundo elemento del costo. El segundo elemento del costo son 2.850. 2.850 por 1.10, 3.135. 27.500 más 3.135, 30.635. Vean, su segundo elemento del costo ya les cuadró. Y por último, tienen esas cantidades en proceso por 50 centavos, 1.425. 1.425, 12.500, 1.425, 13.925. ¿A qué se parece? A 13.925, que son costos por distribuir. 260.000, 260.000. Pero mire, me cuadran, pero no quiere decir que esté bien. Si tienen algún error en su informe de producción, eso se va a transmitir al informe de costos. Y yo pues obviamente voy a verme la necesidad de poner una nota mala. Y después yo soy el malo. ¿Dudas del informe de producción, del informe de costos centro de preparado? Bueno, no. Vamos al segundo. ¿Cuál sería el segundo? El centro de llenado. Entonces el informe de costos tiene sus tres elementos del costo. Tres elementos del costo. Y empiezan por los costos por distribuir. Inventario en proceso. Aquí no me interesa el porcentaje ni me interesan los costos porque me los dan. Nos dice 7.760, 9.672 y esto es información que están haciendo en la cuenta. Si yo les pregunto, por favor, indíqueme el costo total del proceso inicial del centro llenado, ¿qué número me daría? Bueno, no queremos 102.240. nada que ver. Bueno, pues empezamos con los costos del periodo. Los costos del periodo tenemos en su enunciado, por favor, en la parte de abajo, dice centro llenado. ¿Qué costos tiene ahí? ¿Alguien que tenga su enunciadito? Para materia prima son 102.240. Para mano de obra 56.928. Y para gastos indirectos de fabricación 38.448. Correcto, y eso suma 197.616. Si les preguntaran, por favor, indíqueme los costos incurridos en el mes de marzo del centro de llenado, el número es este, 197.616. Ahora bien, si les preguntan qué costos del centro anterior recibió el centro de llenado, 227.500. Aquí yo les puse una flechita, que fue lo que me traje aquí, de unidades terminadas y transferidas. Eso se convierte en costos del centro anterior y es materia prima. Entonces, ¿cuánto tengo en costo total? 337.500 en materia prima, 66.600 en mano de obra y 46.620 en gasto de fábrica. Total de costos, 450.720. Si yo les preguntara, indíqueme el costo total del centro llenado a distribuir, ¿qué respuesta me daría? Los 450.000. 720, muy bien. Y las unidades base de cálculo, la tenemos en el informe, 27.000, 26.000 y 26.000.
Nos lo llevamos para acá. Y tenemos 27,000, 26,000 y 26,000. Eso significa que tengo costos unitarios por 12,50, 2,50 y 1,75. Y un costo unitario total de 16,75. Si yo les preguntara, por favor indíqueme el costo unitario del inventario en proceso de llenado, ¿qué me contestaría? $16.75. No, esos son los costos unitarios del mes de marzo. Los costos unitarios del inventario en proceso inicial unitario. ¿12.50? ¿Cómo lo hiciste? No estaba tomando otro dato. No hice ninguna operación. Bueno, les queda como tarea, ya que no quieren participar, pues ahí sí ya no puedo hacer nada. Terminadas y transferidas tenemos 22,000 unidades. 22,000 unidades por 27, perdón, por 12,50 me da 275. 22,000 unidades por 2,50 me da 55,000. 22,000 unidades por 1,75 me da 38,500. Sumo y me da 368,500. Si yo les pregunto cuánto voy a trasladar de costos al centro de empaque, ¿qué me contestarían? Y tengo unidades terminadas y retenidas 1,300. 1,300 por 12,50, 16,000. 1,300 por 2,50, 3,250. 1,300 por 1,75, 2,275. Sumo los tres costos y me dan 21,775. Si yo les pregunto cuál es el costo de las unidades retenidas total en el mes de marzo del centro de llenado, ¿qué me contestarían? 21.775. 21.775. Muy bien. Y después tenemos unidades destruidas al final. ¿Se recuerdan? Tenemos 100 unidades. 100 unidades terminadas destruidas por 12,50, 1,250. 100 por 2,50, 250. 100 por 1,75, 175. ¿Cuál es el costo de las unidades destruidas al final? Que me contestarían. $1,600. Muy bien. Y unidades en proceso. Vemos nuestro informe. Y tenemos 3,600, 3,240 y 3,240. 3,600 por 12,50 nos da 45,000. 3,240 por 2,50 nos dan 8,000. Y por 1,75, 5,000. Y nos dice que el costo total en proceso final es de 58,770. Si les pregunto cuál es el costo total de la producción en proceso final, ¿qué me daría? $58,770. Muy bien. Y sumo todas mis distribuciones de costo y me da 337. ¿A quién se parece? A este. Sumo toda la distribución de costos y me da 66. ¿A quién se parece? A este. Sumo todos mis costos de gastos indirectos de fábrica y me da 46. ¿A quién se parece? A este.
Sumo todos los costos y me da 450,000. ¿A quién se parece? A este. Y aquí les van a vaciar todas las preguntas que estoy haciendo y otras más. Dudas con la distribución de costos. Si se dan cuenta, casi terminamos el tema el día de hoy. Solo nos faltó el centro de empaque. Por supuesto, elaborar un estado de resultados, elaborar partidas contables, que ya para ustedes eso es pan comido. Pero todo lo que es el informe, ya casi lo terminamos. Ya casi lo terminamos. ¿Tenemos algún problema con algo? Vale. Muy bien. Entonces nos vamos a quedar acá y los veo el día miércoles. Por favor, ¿el auxiliar ya logró entrar a clase? Sí, doctor, por acá estoy. Estaba platicando con los jóvenes que es necesario que nos surge que tú nos consigas ya la práctica de proceso continuo, porque ahorita ellos ya podrían trabajar su informe de producción y podrían empezar ya su informe de costos. ¿Por qué razón? No es porque vamos atrasados, sino que tú tienes que entregarme notas para agregarlo yo de los trabajos y los marcos teóricos. Pero también necesitamos presentárselo a ellos para que ellos manifiesten su inconformidad o su conformidad de acuerdo al esfuerzo que hicieron. Entonces ahorita sí hay un poco de presión para ti, para que tú me puedas entregar esos datos. Entonces también nosotros tenemos que presentarle la práctica a ellos para que la trabajen. Entonces, para que tú te encargues de hablar con el coordinador de que te mande la práctica de proceso continuo y que ellos ya empiecen a trabajar. Y adicionalmente, Pero, conseguir la fecha del examen final porque ya estamos como a 2 semanas de que se metan al examen final. de acuerdo, doctor. No sé si tú tienes que agregar algo. No, solamente el... Bueno, entonces la vamos a dejar aquí, si no ninguna preguntita. Y nos volvemos a reunir el día miércoles. Pasen una feliz noche y que descansen.